Bienvenidos a Ronnie Analiza. España, al borde del abismo. ¿Podrá el rey de España salvar a España de un gobierno procomunista con enseñanzas y prácticas políticas y económicas castrochavistas que han sido comprobadamente un fracaso en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en la Argentina? Los vínculos castrochavistas con Podemos de Pablo Iglesias, que muy posiblemente sea el próximo vicepresidente de España, pueden poner gravemente en riesgo la economía, la institucionalidad y la constitucionalidad española, de tal manera que el castrochavismo se apodere de España. Debido a que está cayendo cada vez más en América Latina, la próxima parada sería España. Eso es lo que veremos el día de hoy. Veamos. ¿Es acaso realmente conveniente que el partido Podemos de corte comunista ingrese al gobierno en España con una elección favorable de tan solamente el 9% de los electores españoles? Pedro Sánchez se ha visto obligado a realizar acuerdos políticos con esta facción política debido a que evidentemente el PP y el partido Vox son claramente opositores a las políticas de Pedro Sánchez. Y es que el problema no solamente radica en que Podemos sea un partido de corte procomunista, sino que también el PSOE, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, ha empezado a tener actitudes, medidas y actividades sospechosas para la población española en general. El último y más reciente escándalo del gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos está en Bolivia. Esos actos y actividades injerencistas y confabuladoras del proceso democrático que está viviendo Bolivia, que también es un problema bastante complicado, debido a que la sucesión constitucional es una sucesión, por supuesto, establecida en la misma Constitución para poder transmitir los poderes del presidente. Sin embargo, por las peculiaridades de la Constitución, que fue aprobada por el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, que por supuesto sabemos es un partido aliado del castrochavismo internacional, es entonces una situación complicada, porque esta Constitución no contemplaba muchos elementos de una sucesión constitucional posible. El MAS, en su intento de tratar de generar un vacío de poder que le permita volver al gobierno en Bolivia, realizó un conjunto de renuncias en presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Cámara de Diputados, con el objetivo de tratar de volver a hacer algo parecido a lo que se hizo en el año 2002 con Hugo Chávez. Por supuesto, no les resultó y al final Bolivia encontró el camino institucional y constitucional más adecuado para poder retomar la democracia y la legalidad en Bolivia. Pero lamentablemente el gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido señales muy claras respecto del reconocimiento al nuevo gobierno de Bolivia de la presidenta Yanine Áñez. Eso y muchos otros aspectos demuestran que el gobierno de Pedro Sánchez, que por supuesto en las últimas elecciones de noviembre solamente recibió el apoyo del 28% del electorado español, no va a tener las capacidades de gobernar una España convulsionada con especialmente aquellas facciones políticas independentistas, separatistas en realidad, diría yo, porque lo que pretende hacer Pedro Sánchez es que los votos de Podemos se sumen también al de estos independentistas para todas las medidas económicas, políticas, sociales que quiere implementar el gobierno de Pedro Sánchez. Es ahora el momento en el que el rey de España debería poner cartas en el asunto. Sabemos que la Constitución española
así como la ley política española, esta ley conocida como la ley 50 de 1997, del 27 de noviembre, la ley, su artículo 11, establece, entre otras cosas, que para poder ser elegido presidente, el rey de España debe darle la condición de confianza al candidato con mayor votación. Evidentemente, en ese momento y luego de los antecedentes vistos por parte de Podemos, un partido procomunista, un partido castrochavista, un partido que podría traer, que podría llevar, que podría comenzar a tener medidas castrochavistas. Y digo castrochavistas porque estamos hablando de esta tendencia política, económica y social establecida en Cuba, extendida a Venezuela y a partir de Venezuela a muchos otros países de Latinoamérica como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y otros, podrían tener las mismas consecuencias económicas que tienen en Cuba y que tienen en Venezuela. Sabemos que la economía cubana y la economía venezolana son economías destruidas. La economía cubana es una economía parasitaria que vive de chuparle la sangre de los recursos económicos a la mismísima Venezuela, que ya es una economía empobrecida y destruida por las mismas medidas que se aplicaron posteriormente en Bolivia. Pero la peculiaridad es que en Bolivia, como no se llegaron a implementar con la fuerza y el impacto que se aplicaron en Venezuela, la economía de Bolivia no ha sido destruida en su totalidad. Sin embargo, los datos económicos que se están develando poco a poco por parte del Instituto Nacional de Estadística demostrarán más adelante que sí, en verdad y lamentablemente la economía boliviana también ha sido afectada de manera muy seria y tal vez de manera muy difícilmente reparable en los próximos años, como resultado de la aplicación de las medidas castrochavistas. Ahora, esto se quiere implementar en España, en una España que ya tiene tiempo viviendo ciertas medidas sociales, socialistas, pero que ahora tendrían que ser medidas de corte procomunista, es decir, más radicales en su aplicación y, por supuesto, como sabemos, de manera obligatoria, forzada, pese a quien le pese en la sociedad española. Es por eso que creemos que en aplicación de la Constitución y la ley antes mencionada española, el rey de España podría tomar cartas en el asunto de una vez y evitar que se consuma un gobierno procomunista en España y que termine por acabar la economía, la sociedad, la institucionalidad y la constitucionalidad española. Ya lo hemos visto en Venezuela, ya lo hemos visto en Bolivia y también lo estamos comenzando a ver en México. Los conflictos de España con el mundo podrían comenzar a aumentarse. Y el resultado es que, por ejemplo, en Bolivia, una comisión de diputados, eurodiputados y diputados españoles visitaron el país el día de hoy con el propósito de recabar información de los hechos producidos por estos pseudodiplomáticos que quisieron entrar encapuchados a la residencia de la Embajada de México, donde se encuentran asilados los prófugos de la justicia boliviana, exministros y autoridades del gobierno de Evo Morales. Escuchemos las declaraciones de los diputados. Hemos venido muy preocupados y hemos venido primero a mostrar nuestra solidaridad con el gran cambio hacia la democracia en Bolivia, que es una satisfacción haber acabado con un régimen como el que han sufrido durante 14 años. Todos mostramos un inmenso respeto por la forma, por el valor, por el coraje y por el valor cívico que ha demostrado el pueblo boliviano, y esperamos que esta llama de libertad y de dignidad que ha demostrado Bolivia se extienda por el continente y logremos que en otros países donde todavía no hay esta libertad llegue pronto. Como les explicará ahora el vicepresidente de Vox, que hemos venido por expreso deseo del presidente Santiago Abascal, que está en este momento, como ustedes saben, en un proceso muy complejo en España de investidura para un gobierno que, por desgracia, se parece muy mucho a lo que ustedes acaban de dejar atrás, y esa preocupación a nosotros nos ha traído aquí para buscar claridad que necesitan el pueblo boliviano, que es un pueblo hermano del español, y siempre seremos dos pueblos fraternalmente unidos, hermanos, por encima de todos los avatares
que puedan suceder en la política una vez y en otras. Somos dos pueblos unidos por la historia firmemente, somos hermanos, como digo, y eso no va a entorpecer, pero necesitamos todos, necesitamos claridad y necesitamos verdad. Necesitamos claridad sobre lo que pasó el día 27 con esa extraña irrupción de unos encapuchados que iban a la embajada mexicana y que después hemos tenido unas explicaciones para nada convincentes que nosotros no nos han parecido suficientes, y por eso hemos venido aquí y hemos tenido una larga conversación con los dos ministros, a los cuales agradezco mucho su disposición, su claridad y su colaboración. Los ministros de Interior, Murillo y López, de Defensa, nos han estado explicando muchas de las cuestiones que a nosotros nos preocupan, y debo decir que salimos casi más preocupados viendo lo que es la gente que está dentro de la embajada mexicana, las responsabilidades que se les atribuyen y de las que están acusados, y de sus posibles lazos con uno de los partidos que va a formar gobierno, que va a formar mayoría en España el día 7, si nada lo impide. Y eso nos llena, como digo, de alarma y preocupación, y queremos saber más, queremos que esas personas declaren ante la justicia, queremos mucha claridad sobre qué vínculos hay entre el señor Quintana y otros exdirigentes del régimen de Morales y el partido Podemos en España, un partido cuyos dirigentes han estado en toda Latinoamérica, pero han estado, como digo, en países iberoamericanos diversos, pero han estado también aquí en Bolivia, haciendo un papel muy protagonista, muy fundamental y por supuesto remunerado. Y queremos saber realmente cuál es el alcance y cuáles han sido los vínculos posteriores y cómo se han desarrollado esos vínculos con unas personas que tienen a su vez unos lazos muy estrechos con todo el crimen del narcotráfico, que es una de las grandes pestes de la era moderna. Queremos claridad, como digo, queremos en aras de la seguridad para los españoles y para los bolivianos. Queremos que se sepa la verdad de lo que sucedió y que sepamos la verdad también de las informaciones que tienen estos personajes claves del régimen que ha sido felizmente derrocado en Bolivia, por lo cual felicitamos, como digo, mucho a esta población. Así entonces, España está al borde de cometer un terrible error en torno a la política, a la economía, el gobierno español. A los latinoamericanos hasta ahora nos cuesta décadas tratar de salir de todo el mal que hizo el castrochavismo procomunista, que ahora, con Podemos en España, serán el próximo gobierno. Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.